Hola a todos, en esta oportunidad vamos a ver el termistor. Un termistor es un sensor de temperatura electrónico, del tipo de los semiconductores. Este cambiará su resistencia acorde a la temperatura de su encapsulado. ¿Cómo funciona un termistor? Su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. Es decir, al cambiar su temperatura también cambiará su resistencia, permitiendo así obtener una relación directa entre la temperatura a la que se encuentra el termistor y la resistencia que ofrece. Existen dos tipos de termistor, del tipo NTC, que significa coeficiente de temperatura negativo, y del tipo PTC, que significa coeficiente de temperatura positivo. Cuando la temperatura aumenta, los del tipo PTC aumentarán su resistencia, mientras que los del tipo NTC la disminuirán. Los hay de muchos valores, tenemos de 100 ohms, 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ o de cualquier otro valor que cada fabricante establezca. ¿Cómo es un termistor? Internamente, como dijimos, hay del tipo NTC y del tipo PTC, pero físicamente pueden venir en varias formas, independientemente de si son de un tipo o del otro. Hay con encapsulado de tipo disco, encapsulado del tipo perla o lágrima, de tipo axiales, muy similar a una resistencia en su apariencia, del tipo radiales, parecidos a un capacitor electrolítico. Y también existen presentaciones donde el termistor está dentro de otra cápsula. Esto se hace para protegerlo de daños dada la tarea que realizará. Tal es el caso de los sensores de temperatura para usos industriales, ya sea para termotanques, bateas, automóviles, equipos de calefacción u otros. Es importante aclarar que si bien un sensor de temperatura puede contener en su interior a un termistor, no es el único tipo de componentes que puede contener un sensor. Esto dependerá de cada fabricante y de lo que considere necesario para la tarea a realizar. Los termistores no son lineales, es decir, la temperatura en función de la resistencia no obtendrá una relación lineal y constante. Por lo tanto, en algunos casos, no son convenientes. En estos casos podremos usar otro tipo de sensores, como por ejemplo el sensor resistivo o la termocupla. También tenemos otro tipo de sensores del grupo de los semiconductores, por ejemplo el LM35. A continuación veremos un ejemplo práctico de cómo funciona un termistor. En el siguiente circuito tendremos un LED, un transistor, algunas resistencias y un termistor. El transistor funcionará como switch, cortando o entregando tensión al LED. Mientras que la base del transistor se encuentre con tensión negativa, el mismo permanecerá cerrado o en corte. Al recibir calor, el termistor del tipo NTC variará su resistencia. El mismo conducirá a una tensión positiva, que supere la tensión negativa que tiene el transistor en su base, haciendo que el mismo cambie de estado y deje así pasar tensión al LED. Este ejemplo básico servirá para comprobar que el termistor está funcionando adecuadamente. También podremos utilizar un multímetro para ver el cambio en la resistencia del termistor. Si utilizáramos un termistor del tipo opuesto, es decir, del tipo PTC, en lugar de NTC, el comportamiento sería inverso y necesitaríamos algunos leves ajustes en el circuito.